Solución al problema 9.64 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de un sistema de partículas. Problema. Demostrar que, si hay un orificio en la pared de un recipiente y que, si la superficie del líquido dentro del recipiente está a una altura h sobre el orificio, la velocidad del líquido que sale por él, es v igual a la raíz cuadrada de 2 por g por h. Considerar un recipiente cilíndrico con un diámetro de 0.10 metros y una altura de 0.20 metros. Hay un orificio de 1 centímetro cuadrado de sección en su base. El recipiente se llena de agua a una velocidad de 1.4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Inciso A. Determinar hasta qué altura sube el nivel del agua en el recipiente. Inciso B. Después de haber alcanzado aquella altura, se detiene el flujo de agua al recipiente. Hallar el tiempo necesario para que el recipiente se vacíe. Demostración. Por el principio de Bernoulli, se tiene que un medio de la densidad ρ1, por el cuadrado de la velocidad v1, más la presión P1, más la energía potencial 1, es igual a un medio de la densidad ρ2, por el cuadrado de la velocidad v2, más la presión P2, más la energía potencial 2. Ambos son igual a una constante. Se supone a un recipiente a presión atmosférica, por lo que la presión P es igual a P1, e igual a P2. Al colocar el origen en el orificio de salida, la energía potencial, EP2, es igual a 0. La energía potencial. Se supone densidad uniforme, por lo que ρ es igual a ρ1, e igual a ρ2. Entonces la energía potencial, EP1, es igual a ρ, por g, por la altura h, desde el orificio. La velocidad v1, es igual a 0 y la velocidad v2, es la que se pretende calcular, y se iguala a v. Entonces, la ecuación se reduce a que la presión P, más la densidad ρ, por g, por h, es igual a un medio de la densidad ρ, por el cuadrado de la velocidad v, más la presión P. Es decir, g por h, es igual a un medio del cuadrado de la velocidad v. Despejando la velocidad v, se obtiene que es igual a la raíz cuadrada de 2 por g, por h. ¿Qué es la expresión buscada? Queda entonces demostrado. Inciso A. Con los datos indicados, se pretende calcular la altura h minúscula que alcanza el líquido en el recipiente de altura h mayúscula, manteniendo el ritmo de llenado de 1.4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Con el orificio de 1 centímetro cuadrado. Entonces, por conservación de masa, se tiene que la densidad ρ1, por el área transversal del recipiente, A1, por la velocidad v1, es igual a la densidad ρ2, por el área del orificio, A2, por la velocidad v2. Pero, las densidades son uniformes, es decir, ρ es igual a ρ1, e igual a ρ2. La velocidad v2 del orificio se calcula como la raíz de 2 por g, por h. Entonces, A1 por v1, es igual a A2, por la raíz cuadrada de 2 por g por h. Por lo tanto, h es igual al cuadrado de A1 entre A2 por v1, entre 2 por g. Pero, la velocidad v1, es igual a la velocidad de llenado, v1 mayúscula, entre el área A1. Al sustituir, se obtiene que la altura h, es igual al cuadrado de v1 mayúscula entre A2, entre 2 por g. Sustituyendo datos se obtiene que el nivel que alcanza el líquido en el recipiente, manteniendo la velocidad de llenado es de 0.1 metros. Como es menor a la altura h mayúscula del recipiente, entonces el líquido no se desborda. Alcanza a llenar la mitad. Inciso B. Se requiere calcular el tiempo de vaciado del recipiente. Cuando se ha alcanzado el equilibrio entre el vaciado y el llenado,
se suspende el llenado. Entonces, el volumen que disminuye en el recipiente, debe ser igual al que sale por el orificio. Esto implica que el área A1, por el espesor de H, es igual a menos el área A2, por el espesor de X en el orificio. El signo negativo obedece a que por un lado aumenta el volumen y por el otro disminuye, de manera que sumados son igual a 0. Pero, la velocidad de salida V2, es igual a dx entre dt, por lo tanto, dx, es igual a V2 por dt. Entonces A1 por dh, es igual a menos A2, por V2, por dt. Por lo tanto, dt, es igual a menos A1 entre A2 por V2, dh. Pero, la velocidad de salida V2, es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por h. Entonces dt, es igual a menos A1 entre A2, por dh, entre la raíz de 2 por g por h. Integrando dt, desde 0 a t. Es igual a menos A1 entre A2, por la integral desde h a 0, dh entre la raíz de 2 por g por h. Entonces se obtiene que el tiempo t, es igual al área A1 del recipiente, entre el área A2 del orificio, entre g, por la velocidad de salida del orificio, raíz de 2 por g por h. Sustituyendo datos, se obtiene que el tiempo necesario para que el recipiente se vacíe es de 11.2 segundos. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.